de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Su título es La necedad del hombre. Hoy vamos a ver en este tema por qué el hombre se pierde, por qué el hombre se perdió. En este programa vamos a ver que desde el cielo la necedad surge en el mismo trono de Dios, porque Lucifer practica la necedad por primera vez allí, cuando peca contra Dios, queriendo ser como Dios, pretendiendo ser como Dios. Entonces, una necedad que practicó Lucifer en el cielo lo llevó a ser desterrado desde allí. También vemos la necedad de los antediluvianos. Los antediluvianos, por su necedad, también se perdieron. ¿Por qué? Porque Dios eligió a Noé para anunciarle que enviaría un diluvio y le dio 120 años para que predicara el mensaje de que entraran a el arca para que se salvaran. Pero en su necedad se encerraron y murieron con el diluvio, murieron bajo las aguas del diluvio, y por su necedad perecieron los antediluvianos. Otros que también fueron necios fueron los de Sodoma y Gomorra, también por su necedad. ¿Por qué? Se encerraron en aquella necedad y no quisieron glorificar a Dios, sino que antes deshonraron sus cuerpos y allí cometieron infamias, cometieron muchas abominaciones y muchas depravaciones. Los de Sodoma y Gomorra también perecieron por la necedad. Es decir, que estamos viendo que los hombres mueren y perecen por su necedad. En este tema vamos a ver cómo la generación de hoy en día, que es la generación de los antediluvianos y la generación de los sodomistas, hoy están ante nuestros ojos. Los sodomistas, hoy los homosexuales, que están hoy desafiando a Dios, que están en su necedad contra Dios. De igual manera, también los burladores, los que no creen en Dios, como no creyeron cuando Noé le dijo que Dios enviaría un diluvio, también esos antediluvianos están delante de nosotros hoy. Entonces se juntan dos generaciones perversas, dos generaciones depravadas que están hoy delante de nosotros y que están con la misma actitud de los que fueron ayer antediluvianos, los que fueron sodomistas. Hoy estas dos generaciones la tenemos con nosotros, y su necedad lo va a llevar a la destrucción, es decir, van a perecer por su necedad. No porque Dios quiere que perezcan, sino porque ellos han elegido la necedad antes que la salvación, y hoy en día practican eso y no le hacen caso a la palabra de Dios, no le hacen caso a los mensajes que Dios envía por diferentes medios para que lo escuchen, para que mediten en ellos. De lo contrario, entonces desafían a Dios de manera abierta, con un pecado de mano alzada. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú has manifestado
que ha querido y quiere salvar al ser humano. Enviaste a tu Hijo a buscarlo y hoy en día el hombre sigue rechazando por su necedad al Señor Jesús, sigue rechazando su propuesta de salvación para atender a su corazón, para atender a su propia sabiduría. Hoy te rogamos, Señor, que nos abra el entendimiento y que se los abra a ellos, a los que van a escuchar y a ver este tema. Que tú puedas obrar a través de tu Espíritu Santo en ellos, Señor, para que ellos puedan entender que tú todavía quieres salvarnos, que tú todavía, Señor, insistes en la salvación del hombre. Y así ellos entiendan que tú viniste a buscar lo que se había perdido. Te ruego por los enfermos, te ruego por aquellos que están en grandes tribulaciones, te ruego por tu pueblo. Ábrele el entendimiento a tu pueblo, Señor, despiértalo para que prediquen el mensaje de salvación, el mensaje de amonestación que tú quieres que demos en un mundo que perece por falta de conocimiento. Gracias, mi Dios, por estar aquí, gracias por acompañarnos. Úsanos a través de tu Santo Espíritu para que sea Él el que predique y enseñe. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, amables televidentes y amigos de su espacio, hay una esperanza. Vamos a comenzar este interesante tema, la necedad del hombre. Vamos a leer en Proverbios capítulo 26, libro de Proverbios capítulo 26. Vamos a leer del 1 al 12 lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿cómo tratar al necio? No conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, ni el necio la hora o la honra, como el gorrión perdido y la golondrina sin nido. Así la maldición sin motivo nunca llega a su destino. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio conforme a su necedad. Nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que no te iguales a él. Responde al necio como merece, o como merece su necedad, para que no se estime sabio en su opinión. Se corta los pies y sufre su daño el que envía recado por mano de un necio. Como las piernas inútiles del lisiado es el proverbio en la boca del necio. Como ligar la piedra a la honda es honrar a un necio. Espina hincada en mano del embriagado es el proverbio en boca del necio. Como el arquero que a todos hiere es el que emplea al insensato o al vagabundo. Como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Aquellas personas que se dicen ser sabias en su propia opinión son peores que el necio, lo dice la palabra de Dios aquí en el proverbio. Es decir, hoy en el mundo tenemos grandes científicos, grandes teólogos, grandes de las letras, que se creen hoy sabios, pero en su propia opinión. Pero el Señor está diciendo que más que ellos, que esos sabios que son en su propia opinión, un necio tiene más esperanza que ellos. Es decir, que la sabiduría de estos hombres es peor que la de un necio. Entonces, tenemos que ver por qué el necio pues está y ha rechazado la salvación por su necedad. Vámonos ahora al libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero antes vamos a leer la introducción de lo que es el libro de Romanos.
Atributos de Dios. Vamos a ver cuáles son los atributos de Dios. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en su injusticia. ¿Desde dónde se manifiesta la ira de Dios? Aquí dice que se manifiesta desde el cielo. ¿Y por qué desde el cielo? Porque allí fue que nació el pecado, es decir, allí fue que nació la rebelión de Lucifer contra Dios. Y Dios entonces tiene que airarse en el cielo y arrojar a Satanás, ya el diablo, a la tierra con sus ángeles, porque en su necedad ellos se rebelaron contra Dios en el cielo. Es decir, que la ira de Dios viene desde el cielo, se manifiesta en la tierra a través de las acciones que hace el hombre, la necedad que comete el hombre delante de Dios. Entonces vemos en el verso 19 lo que dice la palabra de Dios. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Hoy los que niegan a Dios tienen muchísimas opiniones, como decía anteriormente, en su propia opinión. Niegan a Dios, pero todo lo que existe lo hizo Dios. Es decir, que no tienen excusa, porque todo lo que hay, todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, que fuimos la culminación de la creación, que fue el hombre, que fue lo último que Dios creó, hoy todavía sigue el hombre en su necedad, negando a Dios y no creyendo en Él. Es decir, que sigue negando a Dios. Entonces, vemos aquí que el Señor dice en su palabra que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Y jactándose de ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Hoy el hombre ha llegado hasta el extremo de abominar a Dios, de cometer abominaciones contra Dios, porque el hombre ha sustituido a Dios por la imagen. Hoy andan con una estatua de yeso y la llevan de un lugar a otro. Hoy andan con una virgen de yeso y la llevan de un lugar a otro. Es decir, están deshonrando a Dios. Pero también hacen abominaciones con animales, como la hicieron los antediluvianos, que hubo un cruce de hombres y bestias. Es decir, los hombres se extraviaron de tal manera en su necedad que tuvieron relaciones con animales. Es decir, que se extraviaron por su necedad. Entonces, vemos aquí que cambian la gloria de Dios por una estatua, por una imagen, que cambian lo que Dios creó para tener relaciones con un animal. Y Dios estableció el sexo entre el hombre y la mujer, entre Adán y Eva. Es decir, Dios establece el matrimonio, así como estableció el santo sábado también en la creación. Entonces vemos que la necedad del hombre sigue creciendo, que el hombre sigue todavía practicando la necedad, de igual manera que los antediluvianos y los sodomistas siguen con la misma actitud de seguir siendo necios delante de Dios. Entonces dice en el verso 22, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de mortal, hasta ave, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Aquí ya Dios está hablando de lo degradante que es el pecado.
hasta dónde llega el hombre a degradar a Dios. Se entregaron ellos mismos, es decir, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Dios permite que el hombre entonces haga lo que él quiere y lo suelte en banda. Hoy la sociedad nuestra está podrida. Nuestra sociedad está en la misma situación que estuvo antes del diluvio, en las mismas circunstancias que estaban los sodomistas y los de Gomorra. Es decir, estamos viviendo en una sociedad en una condición igualitaria a la que tuvieron los antidiluvianos y los sodomistas. La sociedad de hoy en día está hoy unida, hoy antidiluvianos y sodomistas están unidos hoy al final del tiempo. Es decir, las dos generaciones hoy andan y caminan y actúan juntas. Es decir, los necios se unen a los necios y practican la necedad delante de Dios, rechazando la salvación que viene de mano de Dios a través de Jesucristo. Entonces, vemos que cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Hoy adoran a los hombres, hoy le tributan una adoración al hombre, hoy prefieren al hombre antes que a Dios, adoran a las criaturas, es decir, están adorando a los hombres, a los pastores, a los sacerdotes, al Papa, están idolatrando hombres. Entonces, eso a Dios no le agrada, porque entraron en necedad. Ya ellos están en una actitud de necios, porque están haciendo lo que Dios no aprueba. Lo que Dios dice que no se debe hacer, lo están practicando delante de Él y se lo están manifestando de manera abierta. Te guste o no te guste, dicen aquellos, a Dios. ¿Por qué? Están practicando la maldad, están practicando abominación a Dios y lo están haciendo delante de sus ojos. Entonces, vemos que dice la palabra de Dios que cambiaron antes de que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Hoy vemos no solamente los homosexuales, no solamente estamos viendo a los hombres, hombres con hombres hoy casándose y uniéndose en matrimonio, cuando fueron creados varón y hembra para el matrimonio. Hoy mujeres con mujeres también se están dando en matrimonio, igual que los hombres, se están uniendo, oiga bien, en matrimonio, mujeres con mujeres. Eso no está aprobado por Dios. Hombre con hombre, mujeres con mujeres, no tiene la aprobación del cielo, no tiene la aprobación de Dios. Están descalificados para la salvación. Ya ellos se hicieron necios y se condenaron a sí mismos. Están condenados. ¿Por qué? Han rechazado lo que Dios creó y lo que Dios hizo. Hoy en día estamos viendo esta sociedad así. Lamentablemente el mundo ya está en su parte final. Los tiempos finales ya están con nosotros. Estamos viviendo los tiempos del fin. Estamos viviendo en la postrimería de la destrucción del planeta. Y hoy en día todavía los cristianos siguen apoyando a muchos movimientos gay. Lamentablemente desde la iglesia que Dios pues le da un mandato para que prediquen su evangelio y lo enseñen. Hoy desde la iglesia hoy se están aprobando los matrimonios gay y lo están celebrando. Lo están celebrando y lo están aupando y lo están protegiendo y lo están promoviendo desde el mismo púlpito. Desde la misma iglesia, pastores y pastoras, sacerdotes, hoy están, oiga bien, violando lo que Dios dijo que era y hoy no lo quieren practicar. Hombre y mujer
celebrarían y tendrían matrimonio. Hoy vemos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy la gran depravación está delante de los ojos de Dios. Estamos viviendo en los tiempos antediluvianos. Estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. La destrucción está en camino. Dios ha sentenciado al planeta a la destrucción. Por eso que practican y por eso que practicaron, Dios los destruyó. Y hoy Dios tiene su misma sentencia de destrucción por lo que están haciendo y cometiendo. Por eso hoy queremos abrirte los ojos a ti. En la iglesia que tú estés, si aprueban que el matrimonio gay es bueno, entonces tú andas también secundando a los necios. Tú eres parte de ese grupo. Si tú ves que tu pastor o pastora o sacerdote están aprobando el matrimonio gay y están aprobando el aborto, también andan en necedad. Solo Dios es dueño de nuestras vidas. Ningún hombre puede poner la mano en un hombre porque la vida es de Dios y nadie tiene derecho a ella. Solo Dios es dueño de nuestras vidas. Entonces hoy la sociedad anda podrida. Nuestra sociedad anda por camino extraviado. Por eso entonces estamos viendo la gran catástrofe que nos espera. La destrucción del planeta se está acercando. Y usted todavía sigue ahí escuchando las voces agoreras de pastores que hoy se dicen ser ministros de Dios, pero que son del diablo, porque están aprobando las cosas que Dios desaprobó y que Dios condenó. Hoy en día tú tienes que saber de qué lado tú estás. Tienes que ver lo que te dice la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla y pedirle al Espíritu Santo que te revele la verdad, porque no está en el hombre la verdad, ni viene del hombre. La verdad es Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesús, y Jesús no aprueba el matrimonio gay. Jesús no aprueba el matrimonio de mujer con mujer. Jesús no aprueba tampoco el aborto, no lo aprueba. Él es el autor de la vida. Entonces tú tienes que saber de qué lado tú estás. O estás secundando a Satanás, o te va del lado correcto de Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo lo que Él te manda. Entonces vemos aquí que ya las mujeres han adoptado la posición de casarse una y otra. Dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aún a sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural, que es la de hombre y mujer, la relación natural, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. ¿Cuál es el pago del extravío? ¿Cuál es el pago de la necedad? La condenación eterna. Es decir, eligieron condenarse eternamente. Van a ser destruidos con Satanás y sus ángeles. Ya eligieron de qué lado quieren estar. Hoy yo te llamo para que reflexiones. Dios aún tiene salvación para ti. Dios aún te quiere salvar. Dios no hace acepción de personas. Pero si tú violas la ley de Dios, si tú violas lo que Dios manda que hagas de manera correcta, entonces Dios no te puede salvar. Dios te salva si tú andas en un así dice Jehová. Si tú andas haciendo lo que Él te manda, si tú obedeces lo que Él te dice, Dios viene y te salva por amor.
Pero si tú andas en rebelión, si tú andas como los antidiluvianos, si tú caminas como los sodomistas, si tú quieres hacer tu voluntad y no la de Dios, te condenaste. Estás condenado al fuego eterno. Estás condenado a la destrucción con Satanás y sus ángeles. Eso es lo que te toca. Dios te lo manda a decir directamente, porque Dios no miente y Dios no es hombre para mentir. Por eso te hablamos las cosas como son, te decimos las cosas como son, porque no andamos dando rodeo para presentar el mensaje que Dios quiere que se presente. Hoy Dios dice: amonesta en las ciudades, amonesta a los que viven en las ciudades, para que cuando lleguen mis juicios ellos sepan. Vemos entonces que los hombres y las mujeres, los religiosos, hoy andan de igual manera, andan en necedad, porque andan desobedeciendo lo que Dios nos manda. Por eso vemos un mundo que está perdido, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque no quieren guardar su ley, porque no quieren obedecer sus mandamientos, porque no quieren obedecer y guardar el santo sábado, que es bendito, que es santo y sagrado. Hoy vemos un mundo que anda ya rumbo a la perdición. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra y dice en el verso 28, como no quisieron conocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que la cometen, sino los que se complacen en lo que la practican. Hoy vemos una serie de cosas que el hombre está haciendo que le son abominaciones a Dios, abominaciones que Dios no acepta, que son cosas que Dios aborrece, que son las que están practicando los seres humanos hoy. Por eso esa necedad lo va a llevar a la destrucción y lo está llevando a la destrucción. ¿Por qué? Porque llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y avaricia, maldad, lleno de envidia y homicidios. Eso es lo que está viviendo la sociedad de hoy en día. Eso es lo que estamos viendo en las noticias. Eso es lo que vemos a diario a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos. Eso que está describiendo la palabra de Dios es lo mismo que estamos viviendo y fue lo que se vivió antes del diluvio y fue lo que se vivió en Sodoma y Gomorra antes de su destrucción con fuego. Es decir, lo que fueron esos eventos hoy lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Se está cumpliendo lo que Dios habló, lo que dijo el Señor Jesús, y lo vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 36 y 37 dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está la descripción de lo que está pasando hoy en el planeta. Aquí está la descripción de lo que el mundo está practicando y haciendo. Aquí vemos que bebían y comían. Oiga bien, bebían y comían. Se llama deleite, se llama fiesta, se llama parranda.
se llama diversión, se llama gozo. Eso es lo que el mundo está haciendo hoy en día. Se están divirtiendo, están gozando, están comiendo, están bebiendo. Pero hay otra descripción que está también practicándose ahora, que es que se casaban y se daban en casamiento. Pero más que casarse, hoy casi el matrimonio está nulo. Son pocas las parejas que hoy se casan. Hoy se están dando en casamiento. ¿Qué significa eso? Que hombres con hombres, mujeres con mujeres, hoy se están uniendo en un matrimonio ilegal. Un matrimonio que no viene de parte de Dios. Un matrimonio que es incitado por Satanás, el diablo. Es decir, han entrado en necedad, han entrado en depravación, han entrado en lo que a Dios no le agrada. Por eso vemos que comían y bebían, se casaban, pero pocos matrimonios, pero aumenta que se dan en casamiento, es decir, que aumenta que se dan en casamiento y disminuye el matrimonio, porque están practicando lo ilegal, están practicando ilegalidad, están practicando algo que a Dios le abomina, algo que Dios no lo resiste. Entonces vemos una sociedad podrida, una sociedad que va rumbo a la destrucción por lo que están practicando. Entonces vemos aquí que ya el Señor Jesús no describe en Mateo capítulo 24, verso 37, cómo iba a estar el mundo antes de su pronta venida. Entonces, vamos a leer en el capítulo 6 de Primera de Corintios, vamos a ver qué es lo que Dios dice de lo que tales cosas practican, cuál es la condenación para ellos, cuáles serán y se están condenando, quiénes ya se condenaron. Vamos a ver en este capítulo 6, Primera de Corintios, verso del 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, que son los que andan detrás de las imágenes, los que andan detrás de las estatuas, los fornicadores son los que andan practicando hoy el adulterio, los que andan hoy practicando la homosexualidad, el lesbianismo. Eso ya están de por sí condenados porque ya eligieron la condenación. Entonces, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Dios está hablando claro, ni los afeminados, que quieren estar de los dos lados, quieren aparentar ser varones, pero también son que mujeres o hembra, es decir, los afeminados quieren jugar las dos bases. El homosexual ya también se definió. Su gusto es para un hombre igual que él, es decir, igual que las lesbianas, que también su gusto es por otra mujer, es decir, prefieren amar otra mujer antes que a un hombre y tener un matrimonio fuera del adulterio, fuera de la fornicación, sino que quieren mantenerse en fornicación y en adulterio. Entonces están violando la santa ley de Dios. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio, no fornicarás. Séptimo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, vemos aquí que ya los homosexuales eligieron, pero que tampoco van a entrar. Otro grupo que no va a entrar es el siguiente: ni los ladrones, oiga bien, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de esos van a entrar. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los fornicadores. Ninguno de esos van a entrar, porque el Señor lo está señalando. Los estafadores tampoco van a entrar. Los maldicientes, los que viven injuriando y lanzando maldiciones contra Dios,
contra su prójimo y contra su propia familia, tampoco van a entrar ni van a heredar el reino de los cielos. Es decir, que la lista que el Señor está aquí proporcionando es la lista de lo que si hoy se arrepienten, de lo que si hoy reconocen a Dios y reconocen su palabra y obedecen sus mandamientos y hacen su voluntad, van a tener salvación. Si usted se devuelve, si usted no quiere seguir practicando esa necedad que están practicando la mayoría, si usted se devuelve y reconoce que no está bien porque a Dios no le agrada, entonces para usted está abierta la puerta de la gracia. Usted puede tener la salvación porque Dios te la ofrece gratuitamente. Por eso el Señor Jesús vino a morir por todos. Pero si tú quieres seguir haciendo lo que te agrada a ti, lo que le agrada al pastor, lo que le agrada al sacerdote, lo que le gusta a la pastora, si tú sigues haciendo lo que a ellos le agrada y le gusta, que es lo que te han enseñado, y tú lo practicas y lo sigues haciendo, entonces tú estás descalificado para entrar al reino de los cielos. Por eso, en este programa queremos hablar las cosas como son. Aquí no andamos tapando nada. Dios dice que los homosexuales y las lesbianas y los que andan cometiendo infamias, los ladrones, los adúlteros, los avaros, los maldicientes, los estafadores, Dios dice que no van a entrar, es porque ya Él preparó su lista, no la preparé yo, la lista la prepara Dios porque Él es que va a salvarnos. Él es quien escoge, Él es quien juzga, no soy yo, pero te tengo que decir la verdad de manera abierta, tal como Dios quiere que te la diga. No podemos ocultar una verdad que Dios te está diciendo a través de su palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo complacerte. Yo tengo que hablarte la verdad. Tú eres el que tienes que complacer a Dios. Tú eres el que tienes que obedecer a Dios. Tú eres el que tiene que hacer lo que Dios te manda. No lo que yo te manda, sino lo que te manda Dios. Porque yo soy un pecador igual que tú, que ando buscando también la salvación y la vida eterna. Pero para lograrlo, para conseguirla, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que ceñirme por su plan de salvación, no por lo que a mí me gusta, no por mi propia opinión, no por mi sabiduría, porque me haría necio. Y yo no quiero ser necio, quiero ser un hijo de Dios y quiero aceptar su salvación, porque no hay salvación en mano del hombre, porque el hombre no te va a salvar ni tampoco la iglesia. A ti te va a salvar Jesucristo, pero obedécelo, haz su voluntad, ámalo como te dice Él en el capítulo 14, verso 15, el libro de San Juan, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por amor, Él te dice: guarda mis mandamientos. No está dejando ninguno fuera. Ninguno de esos mandamientos fue abolido. Cristo dice que su ley es íntegra, completa, que no hay nada fuera, porque Él vino a cumplir toda la ley y vivió bajo la ley. Entonces vemos ya que en esta lista del capítulo 6, Primera de Corintios, dice quiénes van para el cielo, quiénes no van para el cielo. Los necios todavía, si quieren, tienen todavía la puerta abierta. Todavía, si se arrepienten, si hacen la voluntad de Dios y se vuelven de su mal camino y vuelven al camino, a la senda que Dios ha escogido, entonces ellos también tendrán salvación. Es decir, que la salvación es disponible para ti si te arrepientes y haces la voluntad de Dios. Entonces, vamos a leer ahora en el capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2 del libro de Romanos, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios del verso 11 al verso 16. Oiga lo que dice la palabra de Dios: todos seremos juzgados. Ante Dios no hay distinción de personas. Así, todos los que pecaron sin la ley también perecerán.
Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Es decir, si usted es cristiano y solamente es oidor de la ley, oiga bien, usted no anda bien. Usted ha elegido el camino del necio. Usted se ha hecho necio por su propia voluntad. Porque no son los oidores de la ley, porque te entra por aquí y te sale por aquí la ley de Dios. Pero no son los oidores que serán justificados, son los hacedores, es decir, los que cumplen la ley de Dios, los que cumplen los 10 mandamientos, los que guardan la ley completa de Dios, incluyendo el santo sábado, día santo y sagrado de Dios, día en el que el Señor se junta, en el que el Señor, ese sábado, cada sábado el Señor se reúne con su pueblo. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Él. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, guarda el sábado. Si tú quieres conocer a Dios de verdad, guarda el sábado. Si tú dices que conoces a Dios, guarda el sábado. ¿Por qué? Guardando el sábado, tú estás guardando los 10 mandamientos. Tú estás guardando toda la ley de Dios. Pero si tú insistes que tú vas a guardar el domingo y se lo vas a dedicar a Dios, entonces tú eres un necio. Tú andas en necedad. Porque Dios no te ha pedido el domingo, porque Dios no tiene ley dominical, porque Dios tiene su santo sábado. Lo eligió desde el Edén, capítulo 2, libro de Génesis. Ahí está el mandato de Dios de que el séptimo día es día de descanso para el Señor tu Dios. Éxodo capítulo 20, verso 8, dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado, séptimo día de la semana, es santo y sagrado para ti y para tu Dios. Es decir, tienes que saber que es un día sagrado, que es un día que tú tienes que apartarlo para tu Dios. Porque es un día donde Dios se reúne con su pueblo en santa convocación. Entonces, te decimos que si tú andas hoy haciendo la voluntad de los hombres, haciendo la voluntad de los dirigentes, complaciendo a tus dirigentes, anda de manera necia. Te estás metiendo en el lugar del necio. Estás entrando en el lugar del necio. Estás practicando lo que practica el necio. Y tú, si eres inteligente y quieres la orientación de Dios, busca a Dios en espíritu y en verdad. Y miras en la Biblia dónde está lo que Dios te manda y te dice que haga. No lo que te dicen los hombres. Renuncia a eso. Ven a los pies de Cristo, ven a hacer su voluntad, ven a obedecer su ley, ven a obedecer su sábado, ven a obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios, porque son mandamientos que te dan vida. Todo el que lo practica tiene vida y vida en abundancia. Eso es lo que te ofrece el Señor. El Señor no te está ofreciendo nada que Él no pueda cumplir. El Señor es todo cumplimiento, porque no hay nada imposible para Dios. Así es que si tú quieres y andas buscando la salvación, hoy es el día de buena nueva. Hoy es tu día de salvación. Hoy oye lo que dice el Espíritu. Oye lo que dice Dios. Hoy te lo estamos diciendo para que recapacite, para que no sigas haciendo la voluntad del hombre, para que no sigas detrás de él. Ven a obedecer a Jesús, ven a obedecer su palabra, sus mandamientos, porque Él te ofreció vida y vida en abundancia. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Romanos.
En el verso 13 dice, porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Muchas veces los cristianos, pues muchas veces no damos el testimonio como lo dan los gentiles, como las personas que no son de la iglesia, como las personas que no se reúnen en una iglesia, pero que muchas veces nos dan un testimonio mejor que los cristianos. Porque ahora recientemente murió una persona muy querida en nuestro país llamada Johnny Ventura. Sin embargo, Johnny Ventura habló estas palabras que yo quiero que usted la oiga. Óigala por boca del mismo Johnny que murió, pero que él manifestó eso al Señor. Vamos a escuchar lo que dice Johnny Ventura acerca de la santa ley de Dios. Mira, si a mí me tocase morir mañana y mis palabras finales pudieran servir de algo, yo invitaría a la gente a una simpleza, a que revisáramos el origen de todo, nos fuésemos al Génesis y viéramos tranquilamente que Dios hizo un paraíso para nosotros vivir, que los humanos nos hemos encargado de distorsionarlo y que fuera muy fácil vivir en un mundo donde nosotros siguiéramos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Con eso solo cambiaríamos totalmente el mundo. De nuestra parte lamentamos la partida del caballo mayor. Enviamos fuerza y fortaleza a familiares y personas cercanas. Descansa en paz, Johnny Ventura. Vimos ahí cómo el Señor a través de este hombre nos envía un mensaje. Un hombre secular, un hombre del espectáculo, un hombre de la música. Sin embargo, usted escuchó cómo habló de la santa ley de Dios, cómo habló de la creación de Dios, cómo dice este hombre y dijo este hombre que si obedeciésemos los mandamientos de Dios, hoy no estuviéramos en esta situación que estamos. Pero como andamos violando la ley de Dios, entonces el mundo anda como anda, porque no le estamos haciendo caso a Dios, estamos escuchando a los hombres, a los dirigentes, a los presidentes, estamos escuchando a las autoridades, pero no queremos escuchar a Dios. Obedecemos las leyes de los hombres, pero no queremos guardar la ley de Dios. Entonces, ¿andamos bien? No andamos bien. Andamos mal, porque estamos acarreando condenación. Nos estamos haciendo necios y nos hemos constituido en necios porque estamos obedeciendo a los hombres. Sin embargo, oiga lo que dice el apóstol Pedro cuando estuvo delante de los dirigentes de la iglesia. Pedro, con su grillete en la mano, es decir, esposado delante de los dirigentes que lo habían traído de la cárcel, le preguntaron que él, o le dijeron, tú no puedes seguir hablando en nombre de Jesús, tú no tienes que seguir hablando en ese nombre. Sin embargo, Pedro, con su grillete en la mano, con la esposa en la mano, delante de ellos, porque era un prisionero, oiga lo que le dijo Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, Pedro está diciéndole, no importa que me envíen de nuevo a la cárcel, yo obedezco y hago la voluntad de Dios. De igual manera, tú hoy como cristiano debes obedecer a Dios, no debes obedecer a los dirigentes, porque los dirigentes justamente fueron los que le dijeron a Pedro que negara a Jesús, que negara su ley. Es decir, lo están llevando a ser necio. Están llevando a Pedro en una posición de necio. Pero Pedro, como tenía sabiduría de lo alto, como tenía sabiduría del Espíritu Santo, entonces Pedro le dijo que era necesario, oiga bien, que era menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Y yo te digo que así es, que debemos los cristianos y todo debemos obedecer a Dios.
No solamente lo de la iglesia, sino todos, porque Dios vino a salvar a todos, no hace acepción de personas. Pero Dios te está pidiendo, guarda mis mandamientos por amor, cúmplelo para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, vemos aquí, cuando los gentiles no tienen ley y hacen ley por naturaleza, lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Muestran la obra de la ley escrita en su corazón, su propia conciencia lo atestigua y sus propios pensamientos los acusan o los defienden. Es decir, ¿qué tú practicas? Lo que te dicen los dirigentes, tú practicas lo que te dicen los pastores, lo que te dicen los sacerdotes, lo que te indica el Papa. ¿Eso es lo que tú obedeces y haces? No, el Señor dice que debe de ceñirte por un así dice Jehová. Por lo que Dios te está diciendo a través de su palabra, no a través de los hombres. Por eso hoy yo te llamo a que reflexiones. Tú no andas bien, no importa en la iglesia que tú estés, tú tienes que andar de mano del Espíritu Santo, tú tienes que andar de mano de Dios, tú tienes que caminar con Jesucristo, tú tienes que obedecer su palabra y hacer su voluntad. Hoy debemos consagrarnos a Dios, no a los hombres, no a una iglesia, no. Debemos consagrarnos a Dios. Él está disponible las 24 horas. Él está 24/7 para ti. Solo tienes que arrodillarte en el aposento, solo tienes que clamar, solo tienes que humillarte. Dios está ahí para escucharte. Dios quiere salvarte. No haga resistencia a la salvación. Ven a los pies de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Jesús derramó su sangre para expiar nuestros pecados. Jesús aceptó la muerte para darte a ti la vida. Jesús vino a sacrificarse por ti. Jesús quiere que tú vengas hoy por amor a Él y que lo aceptes. Jesús está ahí disponible para ti. Murió en la cruz, derramó su sangre para expiación de tu pecado y mi pecado. Vino a morir para darte vida y vida en abundancia. Cambió su vida por tu muerte. Él vino a hacer un intercambio por amor. Él vino a darte esa gracia. Hoy tú tienes la oportunidad de venir a los pies del Maestro. Hoy tú tienes la oportunidad de dejar de ser necio. No siga siendo necio. Ven a la verdad. Ven a Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy yo te llamo a que venga a la reflexión, a que venga a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ven a escuchar la voz del Maestro. Vamos a leer en Juan capítulo 5. Vamos a ver lo que dice el Maestro aquí. Juan capítulo 5. Aquí vamos a ver una declaración muy importante. Una declaración que te va a ayudar para que salga de la necedad, para que salga de eso de ser necio, para que venga a la verdad, para que camines en la luz, para que ande en la verdad. Ven a escuchar ahora lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 5, libro de Juan, dice del verso 22 al 29. Oye lo que te dice Jesús a ti. Se lo habló en su tiempo a sus discípulos y a los que estaban allí. Hoy Él te lo sigue diciendo a través de sus evangelistas, a través de lo que Él llama para que prediquen su palabra. Cristo sigue hablando a través de nosotros. Cristo sigue manifestándose a través de quienes obedecen su palabra y hacen su voluntad. Dice, verso 22 al 29, capítulo 5, libro de Juan, dice: como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que los quiere. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. ¿Por qué tú tienes que venir a Cristo? ¿Por qué tú tienes que dejar la necedad de buscar una salvación a través de María?
a través de la Virgen Mercedes, a través de un santo, a través de una estatua, a través del Papa, a través de un dirigente, a través de alguien que no te va a ayudar para la salvación. Dice aquí, oye lo que dice la palabra de Dios, sino que confió todo el juicio a su Hijo. ¿A quién confió Dios el juicio? Al Señor Jesús. Solo por Él podemos ser salvos. Oye bien. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Cuando tú andas detrás de María, cuando tú andas detrás de un pastor, cuando tú andas escuchando al Papa, tú estás deshonrando a Dios, porque tú no estás honrando al Hijo. Y el que honra al Hijo, honra al Padre. Pero el que no honra al Padre, no honra al Hijo. Es decir, Dios te está diciendo, ven al camino correcto, renuncia a eso. Eso es idolatría, eso es necedad. Te estás llevando a la muerte, la necedad. Tú mismo te estás condenando a muerte. ¿Por qué? Lo que tú estás practicando, Dios no lo aprueba. Tú tienes que saber que solo Jesucristo es tu Salvador. Y dice en el verso 24, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Oye, si tú oyes la voz del Maestro, si tú oyes la voz de Jesús, si tú escuchas al Espíritu Santo, si tú obedeces la palabra de Dios tal como Él te manda, entonces tú pasas de vida, de muerte a vida. Es decir, la necedad que te ha llevado hoy a estar lejos de Dios, tú tienes tiempo de negarla. Negar esa necedad y venir a la vida. Dios quiere que tú renuncies a la necedad, que renuncies a ser necio y ven a la vida, porque éste la está ofreciendo. Dice que tendrán vida y que ha pasado de vida, de muerte a vida. Os aseguro, viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿Quiénes van a tener hoy la oportunidad de vivir? Los muertos. Todo lo que creyeron, todo lo que bajaron al sepulcro, todo lo que fueron y murieron creyendo y confesando el nombre de Cristo y dando fe y testimonio de creer en Él, eso van a oír la voz de Él y vivirán. Es decir, los muertos se les promete, si mueren creyendo en Jesús, si mueren confesando su nombre, eso van a oír la voz de Jesús y vendrán otra vez a la vida. Entonces, oye lo que dice aquí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Además, le dio autoridad de hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Aquí está, una de dos: o te quedas siendo necio, o pasa a la vida, o pasa a la salvación, o vienes del lado de Cristo Jesús, o viene al lado de quien te ofrece vida y vida en abundancia. Al que te ofrece la vida eterna es Cristo Jesús. No es el hombre, no es el dirigente, no es el sacerdote, no es el Papa. No, quien te ofrece vida eterna es Cristo Jesús. Hoy Él te la está ofreciendo. Ahora Cristo te la ofrece. Ven a los pies del Maestro. Si tú crees aún, oye bien, dice el Señor Jesús, todo el que crea en mí, aunque muera, vivirá.
Es decir, aunque esté muerto, aunque vaya a la tumba, aunque lo ataque el coronavirus, no importa si murió creyendo y confesando a Cristo Jesús, tendrá vida eterna, tendrá vida en abundancia. Ese es el premio, ese es el gran galardón que Cristo te ofrece. No importa si te vacunas 10 o 20 veces, si lo haces sin el Señor Jesús y sin su aprobación, estás condenado y te hiciste necio. Pero hoy Él te dice, ven a los pies del Maestro, ven a los pies de Cristo Jesús, ven a quien te da vida y vida en abundancia, el que te ofrece salvación y vida eterna, al que derramó su sangre para darte vida y vida en abundancia. Hoy es tu día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí presentando, como siempre, un tema de la verdad presente. Si Dios lo permite, el domingo estaremos aquí con ustedes. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto